Shabbat Shalom, queridos hermanos. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a este estudio del libro de Mateo. Esperamos que estén disfrutando de un Shabbat maravilloso. Y desde hace ya unos días comenzamos el estudio de este libro, pero la semana pasada comenzamos una de las secciones del libro de Mateo más importantes, y es la sección de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es importante porque tiene las enseñanzas básicas de nuestro Mesías, de nuestro Señor Yeshua. Y contrario a lo que nosotros habíamos aprendido, este sermón, estas enseñanzas de Mateo 5 hasta el capítulo 7 son exclusivas para sus discípulos. Siempre fuimos enseñados que ese discurso era para la multitud, pero vamos a ver algo y de ahí partimos con la enseñanza de hoy, porque ya la semana pasada estuvimos analizando mucho del capítulo 5, pero vamos a hacer un resumen y para solamente acordarnos de varios puntos, pero me gustaría que me acompañen a sus Biblias. Y vamos al capítulo 5 del libro de Mateo, en el versículo 1 y 2. Y vamos a ver algo aquí. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces, si analizamos lo que estamos viendo aquí, lo que nos está diciendo el texto es que Yeshua vio una multitud de personas que le seguían, pero él subió un monte y allí se sentó y quienes se acercaron fueron sus discípulos y a él les enseñó. Entonces, no podemos seguir pensando que estas enseñanzas que vamos a ver aquí del capítulo 5 al 7 eran para una multitud. Estas enseñanzas son exclusivas para sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende, es alguien que tiene hambre de aprender, alguien que le gusta aprender, pero sobre todo es una persona que camina de cerca con su maestro. ¿Por qué? Porque un discípulo aprende no solamente de lo que sale de la boca del maestro, sino de la vida de su maestro. Es por eso que vemos a Yeshua cuando Yeshua escogía, porque no es el discípulo que escoge el maestro, es el maestro que escoge al discípulo. Y él le decía, como en el caso de Mateo, el libro que estamos estudiando, él pasaba, él estaba sentado en su mesa de recolección de impuestos y le dijo, sígueme. Y la conversión de Mateo fue instantánea, porque a él no le importó el dinero que él tenía sobre la mesa, a él no le importó absolutamente nada. Él se paró y siguió a Yeshua. Entonces, a lo largo de los estudios que estamos viendo, vamos a ver a Yeshua repitiendo una frase que se ha malinterpretado mucho y que por eso muchos dicen que Yeshua desechó la Torá, y es, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Recordemos que cuando Yeshua está diciendo estas palabras, Yeshua no está desechando la Torá. Yeshua vino al mundo para dar un sentido más elevado, para dar la correcta interpretación y entendimiento de la Torá. Entonces, lo que él dijo son palabras que deben darnos a nosotros la certeza de esto que estamos estudiando hoy. Yeshua dijo que él no había venido ni a abrogar la ley ni los profetas. O sea, lo que él estaba diciendo es que él no estaba cambiando lo establecido en la palabra, sino que él le estaba dando la interpretación correcta a los textos de la Biblia que hasta ese momento se habían mal interpretado o cambiado con mandamientos de hombres. Con este entendimiento,
Entonces vamos a continuar con la enseñanza en el día de hoy. Les invito a que si usted no vio el video anterior, por favor mírelo para que usted pueda disfrutar y aprender de lo que nosotros compartimos la semana pasada. Entonces, las bienaventuranzas son importantes y recordemos que ya estudiamos que en realidad la palabra bienaventurado no es como aparece en nuestras Biblias. Realmente lo que dice es feliz. Feliz es aquel, las palabras de Yeshua. Pero vamos a ver lo que dice. En Apocalipsis vamos a encontrar, y de esto hablamos la semana pasada también, el ejemplo de una iglesia que se creía que lo tenía todo, que era perfecta, y era la iglesia de la Odisea. Ellos eran muy ricos materialmente, pero espiritualmente eran muy pobres. La semana pasada aprendimos que cuando nosotros creemos que lo sabemos todo y que estamos bien espiritualmente, estamos diciendo prácticamente no necesitamos al Eterno. El hombre que reconoce su necesidad del Eterno es el que es feliz, es aquel que es bienaventurado. Y eso es parte de lo que Yeshua estaba hablando. Otra de las bienaventuranzas es la que decía, dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí de nuevo, Yeshua nos sorprende, porque ¿en qué sentido puede ser una bendición que estemos llorando, que estemos tristes, que estemos deprimidos? Aunque parezca extraño, eso es precisamente lo que nosotros debemos hacer cuando experimentamos dolor en la vida. Debemos regocijarnos. Y es duro, hermanos, porque ¿quién con un problema grande, quién con una enfermedad va a querer regocijarse y sentirse feliz y gozoso cuando estaba atravesando por un momento tan difícil? El mundo en el que nosotros vivimos considera que fuerte es aquel que no llora o que no comparte sus sentimientos o que prefiere demostrar una fortaleza que no siente. Pero miren lo que sucede. Cuando nosotros pasamos por un momento doloroso en la vida, muchas veces es necesario llorar. Si llevamos ese dolor y lo presentamos a los pies de Yeshua, la palabra dice que Él sanará nuestra alma. Él le da sentido a lo que no tenía sentido y Él nos ayudará a superar la prueba. La escritura dice que cuando los discípulos y Él estaban en la barca, en medio de la tormenta en el mar, Él se durmió. Y los discípulos lo despertaron porque tenían miedo de que se iban a hundir. Y él les dijo que dónde estaba su fe. Imagínense que si ellos estaban con Yeshua al lado y aún así tuvieron miedo, no es natural que una persona que no tenga Yeshua y esté atravesando por un problema difícil se sienta atemorizado y derrotado. Pero él dice que nosotros tenemos que sacar fe, demostrar realmente esa emuná y mostrarnos gozosos, porque cuando usted demuestra gozo, en realidad es cuando usted está demostrando que tiene fe en él. David entendió esto, este principio que les estoy compartiendo hoy. En el Salmo 6, del 6 al 9 dice, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque el Eterno ha oído la voz de mi lloro. El Eterno ha oído mi ruego, ha recibido el Eterno mi oración. Entonces, otra razón por la que nosotros podemos llorar es por arrepentimiento. Ese llanto que viene cuando nosotros reconocemos que fallamos al Eterno.
cuando consideramos que nuestra vida ha llevado un derrotero que nos ha alejado completamente de Él. Entonces, ese dolor, ese lamento que sale desde nuestra alma, refleja el arrepentimiento que nosotros sentimos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufran pérdida alguna de nuestra parte, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar de pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, este versículo nos está diciendo que hay consuelo tanto en el perdón como en la lección aprendida. Pero fíjense que dice también que es mejor sentir congoja cuando estamos arrepentidos que vivir sin sentir ese sentimiento de arrepentimiento, porque esa tristeza, ese dolor, esa angustia que nosotros vivimos cuando no hemos sido arrepentidos es lo que nos produce la muerte. La próxima bendición que Yeshua comparte aquí es la de la mansedumbre, o sea, de ser mansos. Entonces dice, feliz o dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y el diccionario de la lengua española define la palabra manso como alguien que es sosegado, alguien que es apacible, alguien que es dócil. En el mundo esto es considerado como una debilidad. Sin embargo, en el reino del Eterno, la mansedumbre es una gran virtud. El mejor ejemplo de mansedumbre y de humildad nos lo dio Yeshua mismo. Mateo capítulo 11, 29 dice, tomad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A pesar de ser quien era él, Yeshua no buscó nunca reconocimiento de hombre. Él sabía quién era, por eso andaba solo con sus discípulos, claro está. Pero usted nunca lo vio tratando de buscar o de conseguir la aprobación ni del sumo sacerdote, ni de los fariseos, ni de los sacerdotes, ni de los saduceos, ni de ningún grupo político de la época. Al único que él buscaba agradar era su Padre en el cielo, porque él siempre dijo que él no hablaba sus palabras, sino las palabras de su Padre. Entonces, aparte de Yeshua, la persona más humilde en la historia de la Escritura se llama Moisés. Números capítulo 12, 3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando de un hombre que ya quisiéramos nosotros tener la bendición que tuvo Moisés, porque Moisés hablaba cara a cara con el Eterno. No era que él recibió una revelación nocturna, no era que él recibió una visión abierta, no. Él le hablaba y el Eterno le contestaba. Y aún así, fue un hombre humilde y estuvo muy cerca del Eterno. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra vista, nuestra mirada en las cosas del cielo, entendemos que en realidad somos polvo. Se nos va el orgullo porque entendemos que en realidad somos muy pequeños. Y ahí es cuando llega la humildad a nuestra vida. La humildad surge, hermanos, de conocer a Dios, de entender quién es Él, que Él es lo más alto, lo más sublime que existe. Y esto nos lleva a nosotros a ser considerados, a ser amables, a ser humildes y a no tener absolutamente nada de orgullo en nuestra vida. La palabra en griego para humildad es praus. Y esta misma palabra se usa en referencia a los caballos. Miren esto,
que han sido domados y han aprendido a sujetarse a su amo. De una forma similar, la humildad se manifiesta en nuestra obediencia y en nuestra sumisión a Dios. Muchos creen que ser humildes hoy en día es ser débil, dejar que te pisoteen, dejar que te vituperen. Eso no es humildad. Humildad es reconocer que somos polvo y que delante del Eterno no somos nada. Y obedecer su palabra, ser sujetos a Él. Entonces, Yeshua decía que estos son los que van a poseer la tierra. Cuando Yeshua dijo que los mansos poseerán la tierra, no es algo que Él se inventó. Hermanos, Él estaba citando Salmo 37 del 9 al 11. Acompáñenme y miren lo que dice. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Eterno, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué hago este señalamiento? No es para quitarle importancia a Yeshua, sino para que los hermanos que todavía están aferrados al cristianismo en general comprendan que Yeshua conocía la Torá al dedillo y que todo lo que él citaba para enseñar a sus discípulos, que eran judíos y que también conocían la Torá, citaban del antiguo pacto. El antiguo pacto no está obsoleto. El antiguo pacto está vigente, porque en el tiempo de Yeshua y de los discípulos, sus seguidores, no existía el pacto renovado. El pacto de renovado se escribió como consecuencia de sus discípulos querer compartir las enseñanzas de Yeshua y como cumplimiento de la Torá, para que nosotros entendamos que ese Mesías que fue prometido desde Génesis estuvo en la tierra y vuelve. Entonces, Salmo 37, 28 al 29 dice, porque el Eterno ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La mansedumbre, la humildad ante el Eterno nos lleva a la obediencia y la obediencia trae bendición. Recordemos lo que estudiamos en el día de hoy. Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, pero una palabra de bendición no son palabras al azar. Una bendición puede traer vida o destruir la vida de una persona. También Yeshua habló de hambre y sed de justicia. La siguiente bienaventuranza tiene que ver con la justicia del Eterno. Mateo 5:6. Dichosos o felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed es un deseo físico que todos tenemos y es intenso cuando tenemos hambre, cuando necesitamos tomar agua o comer alimento físico que el cuerpo necesita. Es tan intenso esto que si no satisfacemos este deseo, podemos hasta morir, porque el cuerpo tiene un límite de días en el que puede estar sin agua y un límite de días en el que puede estar sin alimento. Entonces, cuando uno no siente ni hambre ni sed, es básicamente por dos razones, hermanos. Primero, porque uno está satisfecho, ya que acaba de comer y de tomar agua o beber, o porque estamos enfermos. Yeshua usa la analogía del hambre y la sed para que entendamos mejor la necesidad espiritual que todos tenemos. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo viven las personas en el mundo? Tratando de saciar un vacío con cosas del mundo porque no buscan a Dios. Y nosotros los seres humanos nacimos con ese deseo innato
de buscar del Creador. El problema es que muchos no entienden y no quieren ver y no quieren reconocer que el Eterno existe. Entonces, el Evangelio de Juan, en él vemos un ejemplo de cómo Yeshua daba prioridad al hambre espiritual que al hambre física. Juan 4, 31 al 34 dice, mientras tanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Los discípulos entonces se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Yeshua les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Entonces, cuando estamos tan concentrados haciendo algo importante, como por ejemplo tenemos un exceso de trabajo, se nos olvida comer. Pero es porque estamos enfocados en que tenemos que terminar algo y aún así el cuerpo te avisa. Tal como Yeshua dijo, la comida espiritual es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que muchas veces le demos prioridad a cosas que son de nuestro diario vivir y pongamos de lado nuestra necesidad de buscar y de llenarnos de la palabra del Eterno? Ponemos de lado nuestra necesidad espiritual y satisfacemos nuestra necesidad física. Sed de justicia se relaciona con el deseo de venganza, casi siempre. Cuando usted oye a alguien hablando, no, porque yo tengo sed, porque mira, me hicieron una cosa y tal persona me hizo tal cosa y yo tengo sed de que se haga justicia. Pero en la escritura no es así. En el reino de Dios, lo que es justo no lo determinan ni los abogados ni las cortes terrenales, sino el Eterno. Justicia en el reino de Dios es hacer las cosas como el Eterno nos manda. Más adelante veremos en el Sermón del Monte que Yeshua dijo que lo primero que debemos es buscar la justicia de Dios, o sea, ya entendiendo lo que es justicia, Yeshua lo que está diciendo aquí es hacer las cosas de Dios, lo que Él nos manda, poner su reino en primer lugar. Y entonces mire lo que dice después. Y todo lo demás será añadido. El Eterno lo pone. Nosotros nos encargamos de sus cosas. Usted tiene problema con un hijo, enfóquese en las cosas del Eterno. Y usted verá cómo el Eterno se encarga de encaminar a su hijo. Yo no le estoy diciendo que abandone a su hijo a su suerte, no. Como quiera, como padre, nosotros tenemos que darle instrucción a nuestros hijos y velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Pero si usted pone las cosas de Dios en primer lugar, Él se encarga de las nuestras y yo lo tengo como testimonio en mi vida. Mateo 6, 31 al 33 dice, por lo tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que están alejados de Dios, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, o sea, busquemos su reino y hagamos lo que Él nos pide y todas estas cosas serán añadidas. Y nos hemos olvidado de eso. Entonces, la justicia de los escribas y los fariseos. Yeshua nunca criticó los escribas y los fariseos por cumplir la Torá. Eso es un error que también se está enseñando hoy. De hecho, le dijo al pueblo que siguiera su ejemplo. Ahora, ¿qué era lo que Yeshua confrontaba de ellos? La hipocresía. Porque muchos decían que teníamos que hacer cosas que ellos no hacían. Eso sí confrontó Yeshua. Entonces,
Cuando Yeshua dice, oíste decir, vamos a retomar ese punto, porque esto tenemos que profundizar ahí. Una de las enseñanzas del judaísmo con respecto al Mesías, y eso es hasta el día de hoy, es que él vendría y enseñaría a su pueblo los puntos más profundos de la Torá. Por eso, hermanos, nosotros podemos estar 100% seguros de que Yeshua es el Mesías, porque todas, absolutamente todas las profecías con relación al Mesías, Yeshua las cumplió. Y Yeshua, durante su ministerio, hizo exactamente esto. Él comenzaba con la expresión, ¿oíste que fue dicho? ¿O lo has oído decir? Y esto lo hace tanto para llamar la atención de la audiencia sobre un punto específico de algo que él quería enseñar, como también para hacer una distinción entre su opinión sobre un asunto de la Torá y cualquier opinión que otra persona estaba dando en su tiempo. Él está ofreciendo su interpretación sobre cómo nosotros y los discípulos en su tiempo debían seguir los mandamientos. En el judaísmo de Yeshua, estas se llamaban reglas mágicas. Y quiero decir claro, el judaísmo de Yeshua, porque todavía muchos en el cristianismo no entienden que Yeshua nació, creció y murió como un judío observante. Nunca se alejó de su judaísmo. Él no fue cristiano, él no se inventó denominación, es más, él no vino a crear religión. Entonces, es importante que nos demos cuenta que Yeshua no vino tampoco a corregir las enseñanzas equivocadas de los fariseos. Este pensamiento se expresa comúnmente en las religiones que tienen una poca comprensión del judaísmo en la época de Yeshua. En primer lugar, debemos notar que no había un consenso dominante entre los fariseos y otros grupos de ese entonces. ¿Por qué? Porque si estudiamos a profundidad, quienes dirigían el templo en ese entonces no eran los fariseos, eran los saduceos. En segundo lugar, Yeshua en realidad apoyó muchas de las opiniones de los fariseos, hasta el punto que muchos hoy quieren decir que Yeshua era fariseo. Y eso tampoco es correcto. Yeshua nunca se identificó con ninguna sección política de ese entonces. Al contrario, si a ver vamos, Yeshua, pudo parecer más un escenio que un fariseo. Entonces, él nunca se identificó con ninguna casa ni con ningún grupo político de su entonces. Yeshua no solamente citó y apoyó las enseñanzas fariseas que estaban alineadas con la Torá, sino que también defendió la autoridad que ellos tenían. Le dijo al pueblo que obedecieran a los fariseos, ya que ellos se sentaban en la silla de Moisés, lo que significaba que su autoridad provenía del Eterno. Entonces, vamos a hacer recuerdo de algo. En ese entonces habían dos casas, dos escuelas mayoritarias de pensamiento rabínico en ese momento, y era la escuela del rabino Hillel y la escuela del rabino Shammai. Ambos habían muerto antes de la aparición de Yeshua. Y Hillel era abuelo de Gamaliel, quien era el líder del Sanedrín y quien enseñó al apóstol Pablo. Se pensaba que las enseñanzas de Hillel eran mucho más liberales que las de Shammai, que se consideraban muy estrictas. Y vamos a ver a lo largo de los evangelios que Yeshua a menudo está de acuerdo con una interpretación que ya estaba
en las Escrituras. Y el punto principal es que los comentarios de Yeshua están dentro del marco de la discusión de los fariseos. Desafortunadamente, el término fariseo tiene un significado totalmente negativo hoy en día, a pesar de que muchos fariseos eran hombres piadosos y algunos seguían a Yeshua en secreto. Entonces, por ejemplo, Pablo, Nicodemo y muchos de los que se mencionan en Hechos capítulo 15 y Lucas 13:31 eran fariseos. Entonces, por muy incómodo que muchos, ¿verdad?, que se quieren encontrar hoy en día, que Yeshua mismo habría sido considerado fariseo, lo rechazan, pero es así, porque muchas de las enseñanzas que ellos tenían, Yeshua las apoyaba. Cuando los fariseos salieron a preguntar a Juan el Bautista quién era él, Juan el Bautista les dijo que uno de ellos era el Mesías que vendría. Entonces los mismos fariseos eran muy estrictos unos con otros, diciendo que había 7 clases de fariseos, imagínense, y que no todos eran buenos. Los discípulos de Gilel fueron tan lejos como para llamar a los de Shammai hijos de Hasatán. Oigan eso. De una manera similar a lo que Yeshua llamó a algunos de ellos. Por ejemplo, cuando vemos a Yeshua reprender a los fariseos, es una gran medida algo que él tenía que arreglar entre ellos. O sea, ellos se peleaban entre ellos, pero aún así Yeshua no le quitaba el mérito de las cosas buenas que hacían los fariseos. Entonces, en los versículos 21 al 48 de este capítulo 5, Yeshua plantea una serie de cuestiones relacionadas con los mandamientos reales, que es lo que hemos estado mirando. Como vemos, a menudo cita directamente de los escritos de los fariseos, del Talmud. Sorpréndase. Se está refiriendo Yeshua a todas las vallas de protección que ellos le pusieron alrededor de la Torá. Y por eso Yeshua los confrontaba. ¿Por qué? Porque en algunos casos apoyó las enseñanzas que estaban alineadas con la Torá, pero cuando Yeshua veía que ellos querían imponer enseñanzas de hombre, entonces los confrontaban. No matarás. Este es un comentario directo sobre el sexto mandamiento, que en realidad está contra de matar y no de matar. ¿Cómo así? Pero yo os digo, él no está anulando el mandamiento, ya que el asesinato sigue siendo pecado y traerá juicio. Más bien, está mostrando que además de seguir la letra de los mandamientos, uno debe ir más allá de los requisitos mínimos a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. Como aprendimos, nosotros tenemos que ver el espíritu de la Torá, que nos dice que no matarás, no es solamente tomar un cuchillo e injertarlo en el cuerpo de tu hermano, no, con tu boca, cuando tú le estás levantando falso a tu hermano, cuando tú lo estás vituperando, cuando tú estás levantando falso testimonio, tú estás matando, asesinando a tu hermano. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano, escuchen esto, este comentario es inmediatamente después del capítulo 5, del 13 al 21, donde Yeshua dice que está enseñando la Torá correctamente en su plenitud a una audiencia judía para que puedan llevar esta Torá al mundo. Yeshua hace una conexión entre el asesinato en el versículo 21 y hablar mal, que es lo que estamos viendo. Cuando usted está haciendo la Shon Hará, que está hablando mal de alguien, en el versículo 22 es lo que él les está enseñando, y esto no era una enseñanza nueva, sino que había sido muy pasada por alto por mucho tiempo. Hablar mal en hebreo es la Shon Hará o lengua malvada.
contra una persona y se equipara con el asesinato. Y esto es enseñado en toda la literatura judía. En el libro de Santiago, Jacob, que es su verdadero nombre, también se habla de este tema de la lengua. Entonces Yeshua les está recordando a la gente que el asesinato del carácter es tan malo como un asesinato físico a los ojos de Dios. Y créanme algo, hermanos, el lashon hara es tan delicado, tanto el que habla como el que escucha. Mire, trae ruina espiritual, trae ruina económica, trae enfermedad. Búsquelo, no lo digo yo. Por eso Yeshua lo estaba recalcando tanto. Y esto también es uno de los ejemplos que mostraremos de Yeshua apoyando lo que dice el Talmud, pero con relación a eso, no que él está de acuerdo con todas las enseñanzas de hombre, no. Pero cuando una enseñanza de los fariseos se alineaba con la enseñanza de la Torá, él la apoyaba. ¿Dónde vemos eso? En el Talmud babilónico, Baba Mesías 58b, que dice: aquel que avergüenza el rostro de su prójimo es como si lo hubiese asesinado. Después dice: reconcíliate primero con tu hermano. Hermanos, ¿cuántas personas estamos viendo ministrando? ¿Cuántas personas estamos viendo enseñando? Y tiene odio contra su hermano, habla mal de su hermano. El concepto de reconciliación puede ser difícil de entender correctamente para los creyentes. Y uno puede preguntarse, pero si todos mis pecados son perdonados por mi fe, ¿por qué tengo que pedir perdón a alguien? Bueno, hermanos, esta es una pregunta diferente, pero relacionada directamente con lo que dice el Eterno. Si el Eterno no puede soportar el pecado, ¿por qué cada vez que una persona quebranta un mandamiento, es como si un rayo descendiera del cielo y lo golpea? La reconciliación tiene un lugar en la respuesta de ambas preguntas. ¿Por qué? Porque como creyentes tenemos la salvación del Eterno. Una cosa es que Él perdone nuestros pecados. Estamos llamados a perdonar, a pedir perdón, pero, cuando nosotros pecamos y pedimos perdón, las consecuencias de nuestros pecados nosotros las cargamos. Y si no, mire lo que le pasó a Rubén. Lo estudiamos hoy. Que por el pecado del haber entrado en la cama de su padre, fue perdonado porque él se arrepintió, pero perdió la primogenitura. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 1, hay un versículo que muchas personas pasan por alto. Y es cuando dice: ven, sentémonos y pongámonos a cuentas. Si tus pecados son rojos como la grana, serán blancos como la nieve. ¿Qué nos enseña eso? Hay que hacer restitución. Usted tiene que perdonar y usted tiene que restaurar a la persona que usted dañó. Y el sistema de sacrificios que vamos a ver en los próximos estudios, Levítico principalmente, nos habla de eso. Cuando pecamos, ¿cómo restauramos nuestra relación con Dios? Pero usted no puede restaurar su relación con Dios si usted no ha restaurado su relación con su hermano. Tiene que comenzar primero aquí para después ir allá, porque la palabra dice que Él no recibe tu ofrenda si tú primero no te reconcilias con tu hermano. Entonces, esta enseñanza, aunque también nos parezca increíble, aparece en el Talmud. Vuelvo y digo, ¿Yeshua enseñó Talmud? No, él enseñó la Torá y elevó la Torá. Pero lo que estoy tratando de explicar es que aunque él conocía la Torá al dedillo, él también conocía
las enseñanzas de hombre, porque cómo las refutaba. Cómo Pablo después, años más adelante, decía que todo lo que él había aprendido lo daba por basura porque había encontrado a Yeshua. A eso se está refiriendo. Mandamientos de hombre. Los puso de lado Pablo para poder seguir la Torah pura que enseñaba Yeshua. No cometerás adulterio. De manera similar a su enseñanza sobre el asesinato, Yeshua dice que la lujuria en el corazón es tanto un pecado como cometer el acto. Y los versículos que siguen sobre sacarse tu propio ojo, él no está diciendo literalmente que cojas un cuchillo y te saques el ojo. No, él lo que te está diciendo es que nosotros tenemos la responsabilidad de controlar nuestra inclinación al mal, el Yetzer Hará. De que si usted tiene una tentación, huya de esa tentación. Muévase de ahí porque vas a caer. Yeshua está apoyando dos enseñanzas que los fariseos enseñaban. Y era, aquel que mira con lujuria el dedo meñique de una mujer casada es como si hubiera cometido adulterio con ella. Y también que es mejor que se reviente el vientre a que uno caiga al pozo de la destrucción. Eso está en el Talmud babilónico. Entonces, todo el que repudia a su mujer, y aquí sí llegamos a un punto delicado. Aquí hay un caso raro en el que Yeshua se pone del lado de la escuela de Shammai y no de la de Hillel. Shammai enseñó exactamente como lo hizo Yeshua respecto al asunto. Estamos hablando del divorcio. Interpretando la impureza en el elogio de la Torah únicamente como inmoralidad sexual. La escuela de Hillel ofrecía una interpretación más amplia, permitiendo que un hombre se divorciara de su esposa por muchas cosas que no hallaban gracia a sus ojos. O sea, si una mujer no sabía cocinar o al hombre no le gustaba como ella cocinaba, según la escuela de Hillel, ese hombre podía darle carta de divorcio y buscarse otra. Pero Yeshua se aferra a la letra de la Torah que dice que todo aquel que repudia a su mujer, que no sea porque esa mujer había cometido infidelidad, estaba en pecado, en adulterio. Entonces, fíjense que a los ojos del Eterno, el divorcio es algo delicado. Y sabemos por qué. Daña vidas, daña a nuestros hijos, marca a las personas. Claro que hay casos en los que sí hay que divorciarse, porque, por ejemplo, un hombre que abuse constantemente de una mujer, o como muchos casos hoy día, mujeres golpeando a los esposos. La infidelidad. Hermanos, inmediatamente una persona es infiel, se terminó el matrimonio. No busque más. Desde que entra un tercero en la relación, no hay matrimonio. Porque el matrimonio lo estableció el Eterno y es entre dos. Mateo capítulo 5, 33, no te olvidarás de ti mismo. Esto no tiene nada que ver con la práctica basada en la Torah de hacer un juramento al Eterno. Más bien, se trata de la práctica de invocar el nombre del Eterno o cualquier parte de la creación del Eterno en juramentos comunes. Por ejemplo, mira, te lo juro por el cielo. Mira, por Dios, te lo juro. Uy, cuidado con eso. Cuidado con eso. Tomar el nombre de Dios en vano es también yo decir que lo amo, que soy su hija y llevar una vida completamente pervertida. Porque mi testimonio es lo que la gente está viendo. Mira, ella dice que cree en Dios y mira la vida que lleva. Estamos poniendo el nombre de Dios por el piso.
Ojo por ojo, ya casi estamos terminando. Este es uno de los conceptos más comunes y más mal entendido en nuestro medio. Si usted le pregunta a alguien qué significa ojo por ojo, lo primero que te va a decir es, o no, represalia. Si tú me sacas un ojo, yo te saco el tuyo. Pero eso no es lo que está diciendo. Y lo grande es que el judaísmo ha tenido este concepto de manera acertada. El mandamiento de la Torá con respecto al ojo por ojo, perdón, tenía que ver con la provisión de responsabilidad limitada en asuntos de compensación legal. Por ejemplo, si usted por accidente mataba a un animal, usted tenía que a su dueño reponer el animal y más. ¿Por qué? Porque quizá había un lazo emocional, porque quizás ese animal era el único sustento de la familia. Entonces usted tenía que reponer el animal y compensar. Eso es lo que significa ojo por ojo. No es que si alguien me hace daño, yo le voy a hacer lo mismo. No. Es lo que hablábamos del libro de Isaías, porque eso está en toda la Torá. Compensar, restaurar al agraviado. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Esto no es un concepto nuevo, ya que la Torá también enseña el amor por el enemigo. Yeshua está dando la razón detrás de esta orden. Aquellos que son insultados pero no responden, que oyen reproches pero no responden, que sirven por amor y se regocijan en su aflicción, de ellos está escrito en la Escritura, aquellos que aman a Dios son como la salida del sol en su poder. Entonces, ¿qué es lo que nos está instando aquí? Aunque sea tu enemigo, aunque te esté haciendo daño, es mejor que calles. Ora en lo secreto, porque la palabra dice que la venganza es del Eterno. Y otro punto que a muchos no les gusta oír es que el Eterno hace llover sobre justos e injustos. Sin embargo, hay ocasiones en que parece que los inicuos prosperan y los justos sufren. ¿Cuántas veces no hemos dicho? Y por favor, no me diga que usted no lo ha hecho, porque yo lo he hecho. Y después tengo que arrodillarme y pedir perdón. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, wow, yo le sirvo al Eterno y mira todo lo que estoy pasando? Sin embargo, mira aquel que no le sirve y mira cómo vive en prosperidad y riqueza. Cuidado con eso, porque la Escritura nos advierte que no miremos la prosperidad del impío. ¿Por qué el Eterno hace esto? Porque Él es justo. Usted conoce su palabra. Quizás ese impío no conoce. Y quizás ese impío, sin conocer, tiene un alma más limpia que muchos de los que decimos conocer al Eterno y estamos viviendo una doble vida. Yeshua le está recordando a sus discípulos, porque recordemos que son sus discípulos con quien él está hablando, que nuestra recompensa no está en esta tierra, sino en el cielo. Y con eso yo no estoy diciendo que vamos para el cielo, porque sabemos que ninguno de nosotros vamos para el cielo. Lo que él está diciendo es que el cielo está viendo nuestras acciones y nosotros recibiremos recompensa. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y con este terminamos. La palabra griega para perfecto es teleios, pero también significa completo. Y esta enseñanza lo refleja. Como Dios es, así serán ustedes. Como Dios es misericordioso,
así también ustedes serán misericordiosos. ¿Saben dónde está eso? También en el Talmud. Entonces, ¿por qué yo he querido traer eso? Hermanos, vuelvo y les digo, yo no estoy enseñando Talmud, no. Pero es para que entiendan que Yeshua era un judío. Y así como él enseñaba la Torá, conocía las enseñanzas que eran enseñadas en su tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Darle una interpretación elevada, puntualizaba las cosas que estaban en acuerdo con la Torá, pero confrontaba aquellas que no. ¿Por qué lo hacía? Vuelvo y les explico. Su audiencia, sus discípulos eran judíos y ellos también conocían. Entonces, en base al conocimiento que ellos tenían, Yeshua les enseñaba, reforzó la pureza de la Torá y los preparó. Porque como vamos a seguir viendo en el próximo capítulo, que vamos ya a entrar en el capítulo 6, la próxima reunión, todo esto de lo que es el Sermón del Monte son las enseñanzas puras de Yeshua llevadas a sus discípulos para prepararlos para la comisión que más adelante ellos recibirían. ¿Cuál es? De hacer discípulos. Usted y yo estamos llamados a ser discípulos, no simplemente a dar una clase por Zoom, no simplemente sentar una persona, no. Todos estamos llamados a ser discípulos, a que la persona ame la Torá, ame las enseñanzas de Yeshua, pero también que las ponga en práctica, que las viva. Shabbat Shalom para todos. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y la próxima vez continuaremos con el capítulo 6 y posiblemente ya el capítulo 7. Shalom, shalom.